Bienvenidos al club. Aquí estamos en una semana cargadita de contenido. Aquí estamos de nuevo, NBA Adictos. Y es que ya sabéis que esta semana hemos tenido programa ayer lunes, hoy tenemos retrovisor, el miércoles y el viernes tenemos NBA Adictos a la contra y el jueves tendréis la entrevista con Sam Smith, semana completita. Y si Sam Smith es una leyenda del periodismo, hoy hablamos de una leyenda de la NBA, hoy tenemos retrovisor, hoy hablamos de Bob Pettit. Aquí comienza el capítulo 532 de NBA Adictos. Ya sabéis que cada entrega del retrovisor viene de la mano de dos clásicos, que no viejos, de dos leyendas que no sé ya ni qué decir. Nada más y nada menos que don Óscar Villares. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Manu. Sí, puedes decir dos leyendas, dos viejos, dos clásicos. Yo ya me considero de pijama y orinal. Uy. Y don Manuel López, mi tocayo de Era Baloncesto, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, sí, exacto. Ya Óscar y yo somos de dos señores talluditos. Sí. Sí. Es que acabo de entrar en el 43. Estoy en el año de Michael Thompson. ¿Quién los pillara? Sí. Bueno. Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy venimos estamos clasicotes. Sí. Aprovecho para saludar a Hugo Tobío. Dice, aupa ahí, señores NBA, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de una de las primeras leyendas de este deporte, de como le gusta llamarle a nuestro amigo el Guaje, este deporte de la pelotita naranja. Y es que hoy vamos a hablar ni más ni menos de Bob Pettit. Sí. A ver, es un jugador que es conocido, pues, aunque sea el nombre suena y es conocido por mucha gente, pero igual hoy vamos a ahondar un poquitín en su carrera y a dar luz a algunos aspectos de cómo transcurre su trayectoria por la liga y sobre todo en qué contexto se produce, ¿no? Para poder un poquitín pues calibrar mejor a este jugador en referencia a otros, ¿verdad? Esta mañana me preguntaban en Twitter, decían, oye, que nosotros en nuestro ranking lo pusimos entre los 20 primeros, se pone, ¿somos demasiado locos o demasiado lanzados? He dicho, pues hombre, esto es muy subjetivo, pero bueno, pero sí se podría meter, teniendo en cuenta los criterios adecuados, sí, ¿por qué no va a estar entre esos 20 mejores? Hombre, Óscar, sobre Bob Pettit, más allá de rankings, que yo también lo meto muy arriba, para que un alero, y si lo circunscribes a los ala pivots, decir que la carrera de alguien ha sido mejor que la de Bob Pettit, que ahora veremos, es decir mucho, porque este señor en su época fue el mejor en su puesto, y es que no números, ¿no? Como decimos a veces, números vacíos, llevó a ese equipo muy arriba, incluso a ganar, sí. Y una regularidad alucinante, y ya veremos y en qué época. Aparte él, ahora comentamos que realmente empezó high school y universidad cuando el baloncesto estaba en evolución y entró en una liga con un juego horizontal y una liga de blancos y salió de la liga, de una liga ya negra con un juego vertical y siguió rindiendo. Para mí es de lo mejor de la historia. Lo que pasa, claro, como tú dices, ¿qué parámetros se miden? Evidentemente, si pones a Bob Pettit ahora, pues no, pero claro, hay que medir cada uno en la época y lo que hizo con sus contemporáneos. Hay que decir que los datos que salen, nada más mencionar a Bob Pettit, o Petit, lo vamos a ir intercambiando. Una de las dos maneras está mal, así que vamos a decir las dos y así que una está bien. Siempre se habla que ha sido, eso no se lo puede quitar nadie, el primer MVP de la NBA y fue quien ganó a Bill Russell en unas finales.
pues en ese anillo de los Hawks. Entonces San Luis, aunque él entró estando todavía en Milwaukee los Hawks. En Pero Milwaukee. ya sabéis que aquí en el retrovisor de NBA Adictos, por cierto, Banet22 dice que le gusta mi camiseta, es la Tim Duncan. Aquí Sí. tenemos una camiseta clásica también. Hoy de efeméride, ¿no? ¿No soy el cumpleaños de Duncan? Pues puede ser, puede ser. Sé Creí que lo que habías hecho a propósito. no lo hice a propósito. Puede ser. Pues mira, te ha quedado bien y todo. Porque sé que es cercano al mío, efectivamente, 25 de abril del 76. Si yo, pues mira, me saca 4 años y un día. El bueno de Timoteo Teodor. Pues os decía que aquí en el retrovisor de NBA Adictos nos gusta poner contexto, nos gusta pues dar información y ahondar en los orígenes de los jugadores, porque también muchas veces eso nos ayuda a comprenderles. Sí. Y en este caso recordar que Bob Petit sigue vivo, que acaba de cumplir en diciembre Sí. 90 años, pero ahí le tenemos. Cuéntanos, Óscar, háblanos de Bob Petit. Bueno, pues a diferencia de otros jugadores que hemos visto aquí en el retrovisor, Petit no tiene una infancia difícil ni viene de una familia desestructurada. Más bien todo lo contrario, él proviene de una familia acomodada. De hecho, su padre era el sheriff de Baton Rouge, la ciudad donde vivía. E incluso cuando acabó su mandato fue director de correos, director del Departamento de Instituciones del Estado. E incluso también él jugó a baloncesto cuando era joven. En ese sentido, nunca presionó a su hijo para que siguiera sus pasos, ¿no? De hecho, Petit comienza su contacto con el deporte con el fútbol americano cuando está en high school. Entra en el equipo de fútbol, pero sin más ambición que... Esto ya hemos hablado alguna vez, Manu, acuérdate con Tony. Pues de conseguir una de esas chaquetas que vemos en las películas con la letra de la escuela bordada en letra dorada, ¿no? Una forma de conseguir un estatus, de tener, pues eso, un nombre dentro, algo típico de los adolescentes, ¿no? Pero vamos, que este periplo por el fútbol e incluso por el béisbol y por el atletismo, donde lo intenta, pues no tiene mucho recorrido porque no tenía muchas condiciones. En su año se formó en el instituto, pues intenta entrar en el equipo de baloncesto y es cortado, pues porque todavía no había adquirido ese cierto nivel de habilidad que se requería. Y esto pues es un duro revés para él, porque al final pues cualquier chico de esta edad lo que necesita es sentirse integrante, parte de un miembro, de un grupo, y al final lo que hace es, para rellenar ese hueco, se inscribe en el coro de la parroquia de su vecindario, y allí entre todos los chicos del coro pues forman una liga particular entre 3 equipos de baloncesto, y ahí es donde se empieza a enganchar y a enamorar de ese deporte. Petit, pues juegan, pues eso, los típicos partidos que son más bien callejeros en el gimnasio, partidos más bien duros, trabados, ¿verdad? Sabes lo que significa. Pero se enamora tanto de este deporte que su padre, cuando le ve practicar en casa con una percha doblada y una pelota de tenis, oye, se queda asombrado del entusiasmo de su hijo y le compra una canasta. O sea, es raro en aquella época que alguien pudiera disponer de una canasta que no fuera de fabricación casera, ¿no? En ese aspecto tenía suerte. Bueno, pues entre aquella liga callejera y aquella canasta que puso su padre en el patio trasero de su casa, pues Petit ocupó todas las horas de su tiempo libre, y allí fue donde fue cultivando sus primeros fundamentos. Quizá el que más cultivó era su particular tiro, porque él tenía un tiro casi a una mano. No sé si os acordáis algunos de John Corfas, aquel que jugaba en Grecia. Sin ser tan exagerado, Petit tiraba una mano y la mano izquierda casi la tenía, esa máquina que empieza a sujetar el balón para apoyar, apenas la utilizaba simplemente como una referencia y luego la apartaba. Tú lo sabrás, ¿sabes esto, Manuel? Estamos hablando de mitad de los 40, que muchos jugadores, sobre todo en ligas profesionales, tanto la NBA como alguna liga profesional paralela, los jugadores, los que tiraban desde fuera, tiraban a 2 manos. Sí, sí. Aquí, Óscar, volvemos al tema de
lo sagrado, ¿no? Que defienden uno del juego, cuando al final el juego tiene unas reglas, tú tienes que aprovecharlas, ¿no? Y como que no tirar de parado y lo que tú dices a dos manos era un sacrilegio, ¿no? Con lo cual, Sí. todos estos jugadores que empezaron el tiro en suspensión, el tiro a una mano, etcétera, pues bueno, algunos puristas, que es lo que decimos, si fuera por ellos seguiríamos jugando con las 13 primeras reglas, ¿no? De Naismith. Y bueno, este jugador que ahora cuentas, cuando entró en high school, que ya era junior, es un poco el mismo caso de Jordan, ¿no? Que realmente fueron Sí. florecimientos algo tardíos, entre comillas. Eso es. Además, en el caso de Petit, también de esos jugadores que crecen de golpe, ¿no? Porque leía ayer, leyendo cosas sobre Petit, que en el año sophomore de instituto que crece como 5 o 6 pulgadas, ¿no? Sí, no, esa es una de las claves, porque claro, una vez que es cortado en baloncesto, al año siguiente, aparte de esa progresión que evidencia jugando en el instituto y entrenando a solas en el patio de su casa, pues él tiene un crecimiento, pues eso, crece casi entre 15 y 20 centímetros un verano, y de repente, pues claro, se convierte además de esa mejora, pues en el jugador más alto del equipo del instituto. O sea, él el siguiente año prueba otra vez y efectivamente entra en el equipo de baloncesto, y ya en ese primer año, pues claro, siendo el jugador más alto, él ejerce de pívot, juega como pívot de toda su carrera colegial, tanto en high school como en la universidad, lo hace como pívot. Y bueno, en ese primer año, pues se nota que hay un salto de calidad tremendo respecto a ese jugador que no sabía jugar, y ya quedan, se logran imponer en el torneo metropolitano, y Petit pues ya empieza poquito a poco pues a asomar un poquitín la cabeza en este mundo, ¿no? Y en el siguiente verano vuelve a crecer otra vez, y ya estamos un Bob Petit que ya se acerca, en sus años senior de high school, se acerca a los 2 metros. Era con diferencia el jugador más alto de su equipo, e incluso a muchos de sus rivales los domina por la altura. Ya indiscutiblemente era el jugador referencia de su equipo. O sea, de hecho, él en su último año contrae paperas, y Baton Rouge High School pierde 9 partidos, y cuando se recupera y regresa al juego, o sea, enlazan 17 victorias consecutivas y queda campeón estatal. O sea, yo creo que es, como habías dicho tú, en este sentido, una carrera muy paralela a la de Jordan, cuando al principio es cortado, o bueno, no es Jordan no fue cortado, simplemente no le eligieron para el equipo varsity, pero cuando se queda en el equipo junior varsity aprovecha para trabajar y ir progresando, y cuando se incorpora al equipo varsity se ve un jugador pues muy, muy, muy diferente, ¿no? Sí, ahí está un poco la clave, Óscar, de cómo te toman las derrotas, ¿no? O sea, Eso de es. la vida, ¿no? Oye, no consigo algo, pues en vez de encerrarme en mi casa, lo que tú dices, me pongo a tirar a canasta en el patio de mi casa y en las canastas de la iglesia. Cuando entro en el equipo y crezco un poco, pues intento que vaya mejor. Y, hombre, al final los hago campeones estatales, que no es ninguna broma, ¿no? O sea, y No, por no. mucho que hablemos de los años finales de los 40, pues claro, toda competición implica que si eres el mejor, pues es que eres muy bueno, al menos para ese nivel, ¿no? Y de momento este señor pues llevaba ese camino, y muy bien por él. Sí, además es lo que dices tú. Además es que estamos hablando de un jugador que no tiene unas condiciones innatas para este deporte como otros jugadores que tienen ese don, que tienen esa facilidad para jugar y que no les cuesta mucho desarrollar ese talento. Estamos hablando pues de uno de los pioneros de la ética de trabajo, de self-made man, como dicen allí. O sea, hombre, es un jugador hecho a sí mismo, ¿eh? No tenía unas condiciones no solo para el baloncesto ni para ningún deporte, pero él se engancha, coge su camino, se enfoca y sigue ahí. De hecho, él cuando va a la universidad, que recibe unas cuantas ofertas después de ser campeón estatal, pero se queda en casa, Estaba viendo que recibió hasta 14 ofertas. Sí, recibe más de una docena de ofertas. Pero él lo tenía muy claro. Él se queda en Baton Rouge, que es donde estaba la Universidad de Louisiana State. Y bueno, como hemos comentado con otros jugadores, el primer año no competían
a nivel oficial. Sí jugaban partidos contra otros equipos que tenían jugadores de primer año, o sea, pero eran partidos programados, pues no sé, una decena de partidos al año, que se programaban, pues yo que sé, antes de los partidos que jugaba el equipo varsity, ¿no? El equipo senior. Pero él sí que aprovecha para mejorar sus fundamentos, porque si bien es cierto que en high school él había destacado, destacaba por su ventaja en estatura, y aquí ya en la universidad tiene que enfrentarse a jugadores más hechos, con más fuertes, con también jugadores altos, y el entrenador asistente, John Chaney, pues le empieza a enseñar un poco el oficio de pívot, ¿no? Los fundamentos que necesita para jugar de tal manera que no te valga solo de tu estatura, pues empieza un ganchito, que si una serie de fintas, que si jugando de espaldas al aro, empieza a mejorar, ¿no? Pero donde realmente se ve la mejora de este jugador es en verano, cuando acaba la temporada, el semestre en la universidad. Él se pone en manos de Ray Meyer. Este Ray Meyer es una leyenda de los banquillos del baloncesto universitario. Entrenó a la Universidad de DePaul durante más de 40 años. Lo hemos tenido hace poco en el programa especial, ¿te acuerdas, verdad, Manuel? Y Ray Meyer entrena a Bob Pettit con los mismos métodos que enseñó el oficio de pívot a George Mikan. Y claro, cuando viene al año, cuando empieza la temporada siguiente, pues se le ve un jugador ya mucho más hecho. Sí, esto, Óscar, que comentas, Bill Russell, en su autobiografía Second Wind, le comenta la comparativa entre Elgin Baylor y Bob Pettit, ¿no? Para él, Elgin Baylor sí era un talento natural, lo veía. Eso es. Aparte, físicamente era una bestia. Y a este Bob Pettit, evidentemente no era un ladrillo, era un tío muy bueno, pero era un tío, lo que tú dices, que ya desde aquí, el high school y la universidad, se ve que trabajaba, empezaba a cuidar su físico. De hecho, luego en la NBA fue de los primeros que tuvo el tema de la preparación física en la cabeza, Sí. de ir progresando, pero no solo baloncestísticamente. Y un comentario que has hecho sobre esto de, claro, con la altura que tenía en esa época, claro, ni Dios se planteaba a lo de Nowitzki, ¿no? Dice, no, como tira bien lo sacó fuera. Ahí si eras alto, te metían a pegarte con los... que fue lo que le pasó y ahora lo contamos en su primer y segundo año en la NBA. Y claro, lo que tú dices, en esa época, meterte en la zona, pues era, bueno, con dientes había pocos, por lo menos con todos los dientes sanos y codazos. O sea, cuando hablamos del baloncesto de esa época, tenemos que tener en cuenta que era un baloncesto durísimo. Sí. Sí, es así, es meterse en ese contexto, sí. Bueno, lo que estábamos hablando, él cuando llega de entrenar con Ray Meyer, de hacer ese magisterio, ¿no? Con Ray Meyer, o sea, sorprende a propios y extraños porque ya en su primer año ya compitiendo, acaba con entre el tercer máximo anotador de la nación, solo por detrás del que sería su compañero años más tarde, Clyde Lovett, el pívot de Kansas. En su segundo año ya lidera a su equipo la Final Four, una Final Four que pierden en semifinales con la Universidad de Indiana, en un partido que perdieron el partido, se lo ganó un desconocido Bob Slick Leonard, que lo conocerá, Bob Slick Leonard fue un jugador de la NBA a los Lakers y es un mito de los Pacers porque fue el entrenador que le dio 3 anillos en la ABA. Y en su último año ya se destapa y se va a unas cifras de 31 puntos y 17 rebotes y estaba luchando por quedar el máximo anotador del torneo, pero claro, es que ese año quedó máximo anotador un tal Frank Selby, ¿verdad, Manuel? Que es que hizo una animalada de que promedió 41 puntos por partido, incluido un partido de 100 puntos. Bueno, para los que nos escuchen, Manuel y José Manuel tienen un capítulo dedicado a un episodio de la carrera de Frank Selby que merece la pena escuchar, ¿eh? Como todos los capítulos de Era Baloncesto, que merece la pena escucharlo siempre. Sí, los 100 puntos. Es que como hablamos siempre, ¿no, Óscar? En la liga universitaria ha habido gente muy, muy buena y a la NBA llega lo mejor de lo mejor en todas las épocas, que muchas veces miramos la NBA, ¿no? Joder, no es muy destacado, no sé qué. Claro, cada uno de estos trae una historia de superestrella en sus años jóvenes. Claro, sí. No me acuerdo quién decía que
cualquier jugador que haya en la NBA, en algún momento de su carrera, bien sea en high school o en universidad, él ha sido una estrella. En algún momento de su trayectoria vital, pues ha sido una estrella en un ambiente, ¿no? En un círculo más cerrado. Entonces, pues Frank Selby fue un jugadorazo. Del problema que tienen los jugadores de rol en la NBA a lo largo de la historia es esa adaptación, ¿no? Porque, claro, nosotros les vemos llegar y vemos pues hasta el peor que os pueda venir a la cabeza. Pues ese peor jugador que ha jugado en vuestro equipo, que animáis y que decís, pero ¿cómo tenemos a este paquete? Pues ese tío en el instituto era la estrella, ese tío seguramente en su universidad era la estrella. Lo que pasa que luego hay que llegar a la NBA y simplemente no es que tú seas malo, es que hay otros mejores y tienes que buscarte el hueco. La diferencia está en que hay jugadores que saben encontrar ese oficio, ese rol para aportar al equipo y hacerse imprescindibles de determinada manera, y a otros pues que no lo consiguen hacer, y luego pues eso, vemos que a lo mejor se van a Europa y hacen una grandísima carrera y hay gente que nos dice, jolín, ¿y fulanito cómo jugó así en Europa? Por ejemplo, Arlaucas, ¿no? ¿Cómo Arlaucas jugaba así en el Madrid y no tuvo hueco en la NBA? Bueno, pues porque no era lo suficientemente bueno para la NBA y no se adaptó a un rol de jugador suplente y demás. Eso es. Ha habido jugadores que han tenido una buena carrera en NBA, ejerciendo un rol de especialistas, y que, por ejemplo, en cuestiones de talento, podían tener mucho menos talento que Arlaucas. Y es así, es adaptarte a un puesto y a un rol, como dices tú, y si no te adaptas, pues tienes que buscarte pues las habichuelas en otros mercados, ¿no? Estaba pues volviendo... Perdón, Oscar, estaba pensando el otro día, ahora mismo en Jamal Crawford, que precisamente el otro día estaba en el podcast de J.J. Redick, que claro, que Redick le preguntaba, oye, si al final tuviste ese rol de sexto hombre y demás y tal, y Jamal Crawford le decía, claro, es que a mí no me daba para ser jugador franquicia de un equipo y tal. Si yo quería jugar en la NBA, me tenía que adaptar así, y si no, la otra opción que tenía era irme a Europa. Pero yo quería seguir jugando en la NBA, que era mi sueño. Oye, pues me tengo que adaptar a ser suplente cuando no, hasta que llegué a la NBA no había sido así, y ya está. Sí, es así, es como lo dices. Bueno, pues volviendo a Petit, cuando acaba su carrera universitaria, él se enfrenta a un dilema, que es jugar en la NBA o formar parte de una de estas ligas amateurs de equipos que estaban vinculados a grandes firmas comerciales, ¿no? Eran como un tipo de liga de empresas en la que, pues bueno, pues había jugadores pues, de cierta calidad y de caché. Realmente estos jugadores pues no cobraban por jugar, pero les garantizaban un puesto de trabajo en estas firmas, ¿no? Y Petit, tras pensárselo, pues decide jugar en la NBA porque él tenía muy claro que después de acabar su carrera de baloncesto no quería seguir con cosas relacionadas con este mundo del baloncesto, y quería seguir vinculado a lo que había estudiado, que era organización de empresas, ¿no? Administración de empresas. Entonces, pues prefiere jugar en la NBA y se reúne con Ben Kerner, el propietario de los Hawks, que era el equipo que le había drafteado. Claro, van a negociar su contrato y allí no había agentes. Tienes a un imberbe que sale de la universidad y se tiene que encerrar en un despacho pues a negociar con un taur como era este Ben Kerner, que era... mira, tú vas a conocer bien el ejemplo, Manu. Te voy a poner. Este Ben Kerner era un prototipo de Augusto César Lendoiro, porque este tipo no tenía negocios. Él vivía exclusivamente de lo que generaba la franquicia. Entonces, claro, era todo un negociador, ¿no? Y de hecho, a Petit, que iba muy determinado en conseguir un sueldo de $15.000, pues le baja a $9.000. Pero bueno, todo lo que tenía de negociador lo tenía de justo. Sabía, al final le ofrece $11.000, los acepta porque sabía que Petit los valía, ¿no? Y así va a jugar, y no a los St. Louis Hawks, a los Milwaukee Hawks. Los Hawks tenían su sede en Milwaukee. No era un equipo que no era de
de gran calidad, tenía un equipo de los peores de la liga, y encima está en una ciudad que la gente, sus habitantes no se acaban de involucrar mucho con el equipo de baloncesto. Los inicios, pues ya te digo, para Petit no son duros, no son fáciles, porque él empieza jugando de pívot, pero claro, en la NBA había gente ya mucho más alta y mucho más fuerte que él, y él lo pasa muy mal, recibe muchos impactos, y lo que decía Manuel antes, cuando te ponían de pívot, tenías que jugar ahí abajo. Y sufre bastante en sus inicios hasta que su entrenador toma una decisión que va a ser crucial en su carrera. Hace una parte con él, su entrenador Red Holtman, que es el mítico entrenador que ganó 2 anillos con los Knicks a principios de los 70, y le dice, a ver, Bob, tú no eres pívot, tú eres alero, y le reconvierten a la pívot. Y a partir de ahí pues se ve otro jugador. Ya como a la pívot se puede alejar un poco más del aro, puede aprovecharse de su tiro, y además de su tiro, sobre todo porque es de los pocos jugadores en esa época que tiran suspensión. O sea, de aquella, pues no sé, Manuel, recuérdame tú, George Yardley, Kenny Saylor, 3 o 4 más. 4, se podían contar con los dedos de una mano. Claro, Bill Sharman. Bill Sharman un poquito, aunque era más a 2 manos. Sí. No era una suspensión tan clara, pero sí, pero pocos jugadores. Sí, no. Pero ojo que cuando entra, Petit, como tú dices, está jugando fuera de posición, que es un poco lo que le pasó también a Willis Reed, ¿no? Pero al revés, que entró jugando de 4, que hablasteis de él hace unas semanas, y luego su verdadera posición era la de 5. Pero ojo, que este caballero, desde la primera temporada en el primer equipo y 10 temporadas consecutivas, o sea que realmente, a pesar de esas dificultades, era muy bueno. Sí. Y ahí lo que tú dices, el tener la visión de un entrenador de decir, oye, yo necesito aprovechar más su movilidad, porque aparte va a abusar más de los contrarios, ¿no? Con su altura, etcétera. Y la verdad es que es un jugador que entra, lo hace muy bien, pero claro, luego da un salto donde se convierte, pues eso, en un top. Bueno, de hecho fue MVP de la liga un par de veces, sí. Pero vamos, un top 5 andante, porque exacto, no lo sacaba de ahí ni de ese primer equipo y hasta su última temporada que estuvo en el segundo equipo, que luego iremos contando. Vamos, era un jugador como la copa de un pino, sí. Bob Petit, y lo que tú dices, aparte, claro, tirando ya en suspensión con la altura que tenía, pues era absolutamente imparable. Sí, muy difícil de defender. Él sí que es verdad que hay cosas que tiene que mejorar mucho porque nunca las había desarrollado, porque siempre había jugado de pívot, que es el bote y el dribbling. Un jugador que amenaza tanto desde fuera, llega un momento que cuando le empiezan a salir el bote y el dribbling, él al principio no lo tiene muy trabajado. Son fundamentos que tiene que pulir, y de hecho comentaba su compañero Slater Martin que al principio, en sus primeras temporadas, perdía muchos balones en ese inicio de fintar y penetrar hacia canasta, y que lo que habíamos hablado antes, que todavía no tenía su cuerpo hecho, y en los contactos no los absorbía muy bien y le costaba mucho más a la hora de penetrar, ¿no? Era un jugador que tuvo que aprender a moverse sin balón. Le ayudaron mucho más en eso, pues mucho sus compañeros Charlie Sherry y Ed Macaulay, que ponían bloqueos que, vamos, que decía Tommy Heinsohn que si era difícil defender a Petit, era más difícil pasar por los bloqueos de estas dos bestias, ¿no? Pero sí, él tiene que reciclarse, y es un periodo de aprendizaje, ¿no? Y este periodo de aprendizaje, pues bueno, pues al final lo tiene un equipo que tiene un récord perdedor y no tiene esa presión por buscar la victoria, y primera temporada, a pesar de que él es elegido rookie del año y que entra en el segundo mejor quinteto de la NBA, pues le sirve pues de aprendizaje y de transición, ¿no? Y vemos que en su primer año, pues ya, pues rookie, que hemos dicho, rookie del año, y con las promedio, no sé si los tenéis por ahí, no sé si son 20-13 o algo así. Te lo digo ahora mismo, 20,4 puntos, 13,8 rebotes, 3,2 asistencias. Y un año de transición, decías, como de la franquicia, que pasó de Milwaukee, donde no terminaba de cuajar, como decías, a irse pues a una ciudad rival en la batalla de la cerveza en Estados Unidos. Sí. Como Luis. Es que Ben Kerner, que ya te he dicho que él vivía desde esta franquicia, estaba dando pérdidas en Milwaukee, y él tenía hipotecada una casa suya en Buffalo,
y tenía hipotecado parte de su capital del seguro de vida. O sea, estaba acumulando pérdidas y quiso vender la franquicia a un grupo inversor que quería crear una franquicia en Washington, pero no le ofrecían lo suficiente para cubrir las deudas que tenía. Entonces lo que decide es, oye, pues me lo voy a llevar a San Luis e intentar a ver si allí va mejor la franquicia. Y se la lleva allí y en San Luis parece que poquito a poco el público se empieza a involucrar con el equipo y poco a poco pues empiezan a traer piezas y van encajando el puzzle. En este primer año que están en San Luis se traen a 2 jugadores veteranos que Manuel los conoce bien, que son Jack McMahon y Jack Coleman. Este Jack Coleman ya había sido campeón con los Royals. Y van formando un equipito poquito a poco. Es un equipo que se va cocinando a fuego lento y en esta primera temporada en San Luis, oye, se clasifican para playoffs, tienen una mejoría considerable sin ser espectacular y Petit sí que da un saldo tremendo, ya perfectamente acoplado a la nueva posición. Es nombrado MVP en el primer año que se instaura este galardón. Creo que es MVP del All-Star también y queda como máximo anotador, o sea, ya con un bagaje importante. Óscar, y estamos viendo imágenes, quienes lo estéis viendo por YouTube o en directo en Twitch, estamos viendo imágenes de la carrera de Petit, que tiraba también, no solamente ese tiro en suspensión que decíais, sino que no penséis que era ese perfil de pivot que no se puede alejar 2 metros del aro. Le estamos viendo tiros Sí. de media distancia. Sí, y trasbote. O sea, sí. Sí, él realmente eso, ya su posición era de ala pivot, muy moderno, lo que decís, pudiendo jugar de cara y a eso. Un tema que has dicho de los propietarios y de este Kerner, claro, ahí, como dice Óscar, para empezar la franquicia era el entrenador, que hacía de entrenador, masajista, chofer, el presidente, una secretaria y 2 más. Normalmente los dueños de las franquicias eran los dueños de las arenas, ¿no? De los pabellones. Entonces, claro, se jugaban el bigote. Y Kerner además de Augusto César Lendorio, un poco también a lo Jesús Gil, porque los entrenadores le duraban un desayuno. Era un tío impaciente y que todo lo que quería era ganar. Eso sí, era muy agresivo en eso. Y bueno, para eso lo intentó. Y hombre, le había llegado una perla y la tenía que aprovechar. Sí, muy intervencionista. Bueno, pues en esta primera, de hecho, fijaros, esta transición a San Luis, pues sale perfectamente porque era la primera vez que en 7, 8 años que Kerner tenía beneficios. O sea, la gente siguió bien al equipo, el equipo se acopló bien allí en San Luis y tuvo el apoyo de los aficionados y llegan a playoffs en su primer año. Unos playoffs en los que aquí ya se empieza a ver un Petit que es un jugador de grandes momentos también y de grandes partidos. Pues llegan a la final de división contra los Pistons, que ahí sí que Petit no tiene su mejor actuación, pero en la primera serie contra los Lakers, en el partido que cierra la serie, ya se va a 41 puntos en el partido que sería el último de la carrera de George Mikan. Casi nada. Un auténtico mito, y por eso digo lo de que este hombre llegó de un baloncesto realmente antiguo, claro, ¿no? Eso es. Donde, pues eso, todo lo que hemos contado, a un baloncesto moderno. Por cierto, con que ya lo has comentado antes, se empezó a decir lo mismo que se dijo luego de Rick Barry, ha pasado con Durant, ¿no? Que como eran tirillas, que no estaban seguros de cómo se adaptaría al baloncesto. No es cierto que él, ya hemos dicho, trabajó mucho en el físico, fue ganando músculo, siempre estuvo delgado, pero hombre, se le ve que tenía su músculo, etcétera. Entonces, eso le costó. Y lo que tú dices, claro, veníamos de Mikan, que era un pívot blanco, jugando cerca del aro, ganchitos, aprovechando su altura. Claro, eso Bill Russell lo cambió, porque todo ese tipo de pivots los alejó de la liga, porque cada tiro podía haber sido un tapón, aunque él no siempre taponaba para evitar que cambiasen el tiro. Pero claro, ese es el mérito, insisto, que veremos de Petit, que empezó, lo que tú dices, de pivot, fue evolucionando ahora a la pivot y sobre todo, pues bueno, el equipo ganando, ¿no? Sí. Y ya nos vamos a una temporada que va a ser clave en lo que sería la carrera de Petit,
Y en el inicio de los Hawks y el inicio de una rivalidad que comenzó allí en esa temporada 56-57, el inicio de una rivalidad con los Celtics. Porque tras acabar aquella temporada 55-56, los St. Louis Hawks eligen en el número 2 del draft a un tal Bill Russell, que venía de la Universidad de San Francisco. Claro, Bill Russell no estaba muy por la labor de jugar en St. Louis porque era uno de los lugares que mostraban más hostilidad hacia los jugadores o hacia la gente de raza negra. Por cierto, además perdona que te corte. Curiosamente, y creo que ya lo comentamos cuando hablamos de Bill Russell, los Hawks que draftearon tanto a Russell como a Cousy. Y que tuvieron a Auerbach de entrenador. Sí, también. Pues claro, y además estaba el hecho también de que el caché de Russell para ser un rookie no era nada barato y Kerner no estaba tampoco por la labor de pagar esa cantidad de dinero a un jugador. Y luego había otro tercer hecho, que es que Russell estaba con el equipo olímpico americano y que no se incorporaba hasta mediados de diciembre, que era cuando acabaron ese año los Juegos Olímpicos de Melbourne. Kerner daba casi por perdido a este jugador y entonces ahí es cuando aparece Red Auerbach, el más listo de la clase, que casi como que le hace un favor y le da una salida a Ben Kerner, ¿no? Y le ofrece a Ed McCulley, que era un pivot varias veces All-Star, era un buen pivot, pero que con los Celtics con él nunca pudieron dar ese salto de ser un equipo campeón competitivo. Ed McCulley era nativo de St. Louis y él quería ya pues finalizar pues su carrera cerca de casa, ¿no? Y luego también Auerbach le ofrece a Kerner pues la posibilidad de que pudieran tener a las Ice Capades, que eran un grupo de baile sobre hielo, de un espectáculo, de que pudieran actuar gratuitamente y Kerner pues podría pues sufragar algunos de los gastos de la franquicia pues a través de esos espectáculos, ¿no? Y claro, pues Auerbach pues haciendo el mayor negocio de su historia, ¿no? Bueno, Kerner estuvo un poquitín listo porque también arañó a Cliff Hagan en ese contrato a última hora, en esa operación, que Cliff Hagan es un alero importantísimo en esos Hawks, ¿no? Y lo que puede parecer que es un timo por parte de Auerbach, realmente es un win-win, porque Russell realmente no iba a ir a jugar al San Luis. No iba a ir a jugar al San Luis. Entonces, Kerner por lo menos aprovechó algo. Lo que pasa es que los que sí que ganaron fueron los Celtics, ¿no? Sí, aquí, Oscar. Sí. Solo una cosa. Macaulay había sido 6 veces All-Star consecutivas. Sí, sería una séptima, como tú dices, un buen jugador. Lo que pasa es que ahí Auerbach, que siempre fue el más listo y como entrenador, como scouter, él sabía que con Russell podía cambiar el baloncesto, por lo menos de su equipo, en el sentido de tener un defensor que protegiera la zona, reboteador y para correr. Los Celtics fueron siempre los que más corrieron para aprovechar. Y lo que tú dices, de hecho, el traspaso estaba hecho, pero salió Kerner con lo de Hagan, que llevaba 2 años, lo habían elegido Celtics, pero llevaba 2 años en el ejército y se lo tuvo que comer Auerbach. O sea, tuvo que tragar con eso. Y claro, ahí Russell, lo que tú dices, llegando en diciembre, adaptándose, bueno, ahora contamos lo que pasó, por eso pues no es el mejor de la historia, está cerca. Y claro, aquí ya Petit liderando a su equipo, pues en playoffs hasta casi lo más lejos. Sí. Y aparte que, mira, en este 56-57 se producen 3 hechos fundamentales para esos Hawks que fueron campeones. El primero es que consiguen a Slater Martin, un base 4 veces campeón con los Lakers, porque el mayor problema que tenían los Hawks en aquella época es que no tenían un base. Tenían escoltas reconvertidos, que es que ni eran rápidos o no tenían manejo de balón. Entonces, la llegada de un tipo como Slater Martin, pues les da un salto de calidad considerable. La otra de las circunstancias que se da que provocan un cambio en esos St. Louis Hawks es la llegada al banquillo de Alex Hannum, que era jugador de la plantilla, pero que pasa a ser jugador-entrenador, ¿no? Tras la destitución de Red Holtman. Y la otra circunstancia, la última circunstancia, pues que acaba de configurar y de completar ese puzzle, es que ese Cliff Hagan, que fue importantísimo para ellos, un top 3 de alero de la liga de aquella época durante 6-7 años, había empezado jugando como escolta y como escolta no rendía.
Y Alex Hannum, lo mismo que pasó con Petit y Holman, pues Alex Hannum lo reconvierte a alero y como alero es una bomba. Un alero bajo que anota delante de jugadores mucho más altos que él, pero que tiene un rendimiento tremendo y sobre todo a lo James Worthy. En playoffs aumenta o a lo Jimmy Butler, que está ahora de moda para algunos. O sea, en playoffs es un jugador que tiene unas exhibiciones tremendas. Y así comienzan estos Hawks poquito a poco a construir su camino. Y aquí sí que quiero parar yo, porque este año se produce pues una circunstancia, es que no sé, es que es surrealista. Petit se fractura su muñeca izquierda durante la temporada regular. Esto ocurre durante un partido. Bueno, pues durante al día siguiente, Petit aparece con su brazo escayolado, vestido de corto para jugar, escayolado desde los nudillos hasta el codo. Y no solo eso, le escayolan el brazo con la forma del brazo al tirar, la forma de la izquierda, para que pudiera apoyar el balón. Y tiene que estar así durante 2 semanas con esa escayola y juega. No causa baja. Creo que esa temporada se pierde un solo partido y ninguno es por el brazo. Vamos a ver, para explicar esto a los que nos estén escuchando, el diagnóstico médico por defecto que se hacía en aquella época era si puede caminar, puede jugar. Y competir, pues así pasaba. O sea, nos puede parecer surrealista, pero es que no era nada asombroso en aquella época. Oscar, esto que dices, has nombrado a Maikan. Maikan, en mitad de esos 5 anillos, justo en el que no ganaron, jugó con la pierna rota, con un hueso, sí, y lo tenía soldado. Y lo que tú dices, que era, pues eso, para no jugar tenían que meterte en el ataúd. Mamba mentality. Di, Manu. No digo Mamba mentality, eso es lo que decía Cody. Sí. Si puedo andar, puedo jugar. Claro, es que era eso. Y luego, por ejemplo, el tema de estos escayolaos, insistimos, huesos rotos, etcétera. El tema de Cliff Hagan, que pasó también con Frank Ramsey, eran tíos de 1,90, 1,93. Y claro, pero tenían un juego muy de la época de jugar hacia adentro, ¿no? Aparte de ese, y es lo que dice Oscar, de que no eran escoltas, eran aleros, simplemente pues un poco a lo Mark Aguirre o Adrian Dantley, que se podría decir de épocas más modernas. Como tú dices, un jugadorazo. De hecho, hablaba muy bien de Lenny Wilkens, el que fue luego entrenador, que fue un jugadorazo, fue a los Hawks, un base all-star múltiples veces, que hablaba, claro, él era de Nueva York y cuando llegó a San Luis el tema de la segregación racial y este Hagan salía con su mujer y con la mujer de Wilkens y el mismo Wilkens y dijo que siempre un comportamiento ejemplar, etcétera, con lo cual, además era un tío pues que se portaba como debe. Sí. Bueno, pues estos Alex Hawks ese primer año ya llegan y van con la llegada de Hannum, con la llegada de Slater Martin, con Hagan ya en la nueva posición, poquito a poco comienzan a carburar y se plantan en las finales. Se plantan en las finales contra los Celtics. Unos Celtics todopoderosos, porque recordemos que aparte de Russell tenían a Bob Cousy, tenían a Bill Sharman, tenían a un lujo saliendo del banquillo como era Frank Ramsey, a Tom Hason, que era rookie también, pero que era... mira, hablando de Petit, era todo lo contrario. Era un jugador que tenía una facilidad tremenda, pero no tenía esa ética de trabajo que tenía Petit, ¿verdad, Manuel? Tenía ética para beber cerveza y fumar. Sí, para eso sí. Y bueno, pues los favoritos eran claramente los Celtics, ¿no? De hecho, los Hawks, aunque llegaron a la final, llegaron con un récord negativo en la regular season. Y en el primer partido, oye, dan la sorpresa, se ponen 0-1, se ponen ganando 1-2 también la serie. Los Celtics, pues al final, logran reconducir la situación, ganan también otro partido en San Luis y se presentan en el 7º partido. O sea, les fuerzan a los Celtics un 7º partido. Es un 7º partido que es impresionante, que tiene 2 prórrogas, que los Hawks estuvieron a punto de ganar en el tiempo reglamentario si no fuera por un taponazo de Bill Russell que sale de la nada cuando iban perdiendo de 2 y que pues los Celtics al final se lo acaban llevando el gato al agua por 125-123 y en una última jugada rocambolesca. Y es que los Celtics habían anotado 2 tiros libres que les ponían 2 puntos arriba y los Hawks, a ver cómo lo explico, los Hawks sacaban desde su propia canasta. Entonces Alex Hannum
diseña una jugada, una estrategia, les dice a todos sus jugadores que se vayan al rebote, que él va a sacar desde línea de fondo y tira el balón contra el tablero de los Celtics y el balón da en el tablero y el rebote lo recoge Bob Pettit en una posición, bueno, más o menos relativamente incómoda, pero no demasiado forzada, y el tiro al final no entró, pero que fue una jugada rocambolesca, pero que salió a la perfección. Bueno, pues sensaciones agridulces en los Hawks y en Pettit, ¿no? Por un lado, habían competido más allá de lo que nadie esperaba, aquellos Celtics, y por otro lado, pues habían tenido el triunfo en su mano, ¿no? Aquí hay que decir, Óscar, que el amigo Pettit en ese séptimo partido juega 56 minutos, solo se descansa 2, hace un 39 puntos, 19 rebotes, con un 41% en tiros de campo, pero claro, su equipo hizo un 38%. El amigo Russell, 19 puntos, 32 rebotes, también 41%, pero es que Tommy Heinsohn anota 37 puntos, 23 rebotes con un 51%. Bueno, casi 52%, que su equipo se quedó en un 37%. O sea, ahí vemos, bueno, el nivel y lo que tú dices. Fue una serie de estas a cara de perro. Claro, el último partido lo ganan de 2, pero es que los Hawks habían ganado de 2 el anterior. Y el primero, lo que tú dices, lo ganaron de 2 los Hawks. El tercero lo ganan también de 2 los Hawks, de 5 Boston el cuarto. O sea, una serie alucinante. Y bueno, que cuando hablamos de los Celtics, ¿no? Tenían el mejor equipo, no fue nada y ganaron séptimos partidos a gogo. Y bueno, como por ejemplo, ante un equipazo, que como tú dices, Hagan, Macaulay, el mismo Pettit. Y bueno, hombre, yo creo que se tenían que sentir orgullosos. Lo que pasa que es lo que tú dices, cuando estás tan cerca de la gloria, pues claro, nadie dice, ¿por qué no he ganado, no? Un pasito más. Claro. Sí, ahí se trata. Bueno, pues después de esa temporada, Pettit, pues, que dices tú que hace pues eso, 56 minutos, hace unos números estupendos, pero también acaba muy castigado en esa serie, porque, a ver, sí que él era superior a jugadores como Jim Loscutoff y como Tommy Heinsohn, pero, Manuel, eso lo sabes tú, que estos jugadores pegaban de lo limpio y de lo lindo, y en una serie de 7 partidos te quedaban muchas cicatrices en forma de moratones, de todo, ¿no? Correcto. Y él comprende que tiene que mejorar su físico, tiene que acondicionarlo de alguna manera para poder aguantar todos esos golpes si quiere al final llegar a pelear por el título. Y él se pone en manos de Alvin Roy, que Alvin Roy era el entrenador de la selección estadounidense de levantamiento de peso y también era preparador de fuerza de los San Diego Chargers de la NFL. Y se pone en sus manos, pero además no se pone para trabajar un verano, sino que diseñan un plan a 4 o 5 años, a largo plazo. Y le prepara un plan personalizado en el que él va a ganar músculo progresivamente. Claro, ellos no querían que tuviera un incremento de masa muscular desproporcionado porque podría afectar al juego de Pettit, ¿no? Y aquí se ve la ética de trabajo de Bob Pettit, que realmente cuando eso del cuidado personal prácticamente no existía, el tío es el primer deportista, es el primer jugador de la NBA que contrata a un preparador personal para que trabaje con él de forma individualizada, ¿no? Y esto que hemos hablado, pues de Bob Pettit, yo creo, Manuel, que esto se ve durante los 2 siguientes años en el que se ve un jugador que cuando entra a canasta, que absorbe mejor los impactos, que no le quitan el balón tan fácil cuando hay mucho tráfico. Bueno, eso tú lo sabrás, es que este tipo de jugadores que cuando entra que protegen bien el balón y que no es tan fácil, porque ahí se reparte mucha cera, sobre todo cuando había un juego tan concentrado en la zona. Correcto, había mucha gente pasando por ahí. Y sobre todo, eso se ve, que esto lesionan cada 2x3, que van para abajo. Y claro, es que este Pettit empezó en la liga a tope, pero es que siguió. Es que se perdía o ningún partido o 1 o 2. O sea, él en todas sus temporadas, Sí. excepto en la última, al principio se jugaba 72 partidos, los juega todos. Luego cuando se empezó a jugar 78, tengo etcétera, aquí los números, tengo aquí los dale. números: 72 la 54-55, 72 la 55-56, 71
56-57, 70, 57-58, 72, 58-59, 72, 59-60 y luego ya cuando se jugaban 82, 76, la 60-61, 78, la 61-62, 79, la 62-63, 80, la 80, 63. 80, se juegan 80, todavía no se juegan 82, 82 ya es al final de la década. Uh-huh. Sí. Y luego ya sí, su última temporada, 50. Claro, es Sí. que yo insisto, o en general, o te cuidas o te va comiendo la liga, porque evidentemente lo que tú dices, Óscar, había mucha dureza, pero es que va ahí, justo a partir de aquí, todavía no tanto, pero al final de los 50, inicio de los 60 es cuando ya la liga se abre a los jugadores negros y claro, entran ahí unos bichos, lo que hablamos, el Jim Baylor, había entrado Bill Russell, entra Will Chamberlain y claro, esa gente no repartía precisamente caramelitos. Pero sí que es cierto que no existía esa cultura del cuidado del cuerpo de manera individualizada como hace Petit, que en este aspecto sí que es un pionero. Y ahí se ve esa ética de trabajo y esa ansia por mejorar siempre, ¿no? Sí. De hecho, en esta temporada 57 y 58 se vuelve a romper la muñeca, en la misma muñeca, y le vuelven a escayolar. Es que además creo que hay bastantes, creo que se pueden ver imágenes si los buscáis en internet vais a encontrar imágenes de Petit con el brazo, con la férula esta, y creo que se pierde 1 o 2 partidos, o sea, es que es algo surrealista. Y de hecho estas 2 lesiones de la muñeca probablemente le hayan privado de ser el máximo anotador estas 2 temporadas, las 56-57 y 57-58, que yo creo que queda entre los mejores anotadores, tercero, cuarto, quinto, pero claro, cuando está lesionado de la muñeca, que él sigue jugando, claro, juega menos minutos y juega en unas condiciones pues mermadas, ¿no? Y sus promedios bajan una barbaridad. Y probablemente estas 2 lesiones pues le privan de ganar ese galardón de máximo anotador estas 2 temporadas. Pero bueno, él al final de la regular season pues llega bien y los Hawks un poquitín más asentados. Oye, pues ya con Hanum ya una temporada que conocía a todo el grupo, o sea, el mismo núcleo que había quedado subcampeón el año anterior. Oye, pues se presentan otra vez en las finales y con el factor cancha en contra. Y al igual que el año anterior, vuelven a robar el primer partido, pierden el segundo y en el tercero lo ganan. Y ganan un encuentro en el que se produce una circunstancia que probablemente condiciona ya el resto de la final, que es que Bill Russell cae lesionado y se desgarra los ligamentos del tobillo, ¿no? Los Celtics apelando a la épica, logran empatar a 2 la serie. Un partido donde Bob Cousy juega en el poste porque Slater Martin era mucho más pequeño que él. O sea que lo siento, Magic, pero no fuiste el primer base que jugó de pívot, ¿no? Bueno, como las dos cosas son igualmente falsas, bueno, ya Petit, cuando vuelven a Boston, sí que ya lidera su equipo, sin Russell, hacen buena ese poderío, esa superioridad en el juego interior. Petit se va a 33 puntos y 20 rebotes en ese quinto partido y tienen que volver otra vez a San Luis. Y ellos son conscientes de que es su oportunidad, de que tienen que ganar el partido ahí, porque aunque no estuviera Russell, sería muy difícil ganar una tercera vez en Boston, ¿no? Y ese miedo hace mella al principio. Los Hawks tienen problemas en ese partido, se les ve demasiado responsabilizados y para colmo de males, pues Red Auerbach mete a Bill Russell en el partido, un Bill Russell que hace, pues haciendo gala de un compromiso con el equipo y un liderazgo, jugando pues casi, pues bueno, con el tobillo que se le caía a pedazos, pues parece que pintaban mal las cosas para los Hawks. Y ahí, en ese aspecto, está muy bien Alex Hannon, el entrenador de San Luis, porque quita a su pívot titular y mete a Bob Petit de pívot. Obliga a Bill Russell a perseguirle lejos de la zona y, claro, Russell, sin movilidad y con el tobillo como lo tenía, se ve incapaz de contener a Petit. Y Petit, en cuanto huele la sangre, va por Russell y ahí se produce un cambio de paradigma en el partido. Manu, no sé si te recuerda esto a una situación. El jugador de la estrella del jugador rival, ¿no? Y otro jugador estrella propio que no aprovecha esa situación. Pues aquí Petit, pues sabes de quién estoy hablando, ¿no? Que le hemos hablado hace poco. En el caso de Will Chamberlain y Willie Reed que estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Aquí se da lo contrario. Petit huele la sangre
Y aquí se ve su carácter competitivo. Y se va por Russell. Y da igual que sea Bill Russell. Huele la sangre y se va por él. De hecho, Auerbach tiene que quitar a Russell y le tiene que utilizar en momentos puntuales. Y este Petit, pues claro, sin Russell es muy superior en el juego interior. Y en estos 3 primeros cuartos se va a 31 puntos y consigue un colchón de 10 puntitos, pero esa cercanía ya en el título pues hace que muchos jugadores, pues lo que le pasa a muchos equipos que cuando han sido campeones, que cuando tienes cerca el título pues te entra ese miedo escénico, esos nervios que te empiezan a temblar y que todos lo tienen que pasar en algún momento, todos los equipos campeones. Pues a falta de 6 minutos para finalizar el partido, Petit en esos 6 primeros minutos de ese último cuarto solo había lanzado una vez a canasta y no había anotado ningún punto. Los Hawks piden tiempo muerto porque los Celtics les habían enjugado esa diferencia de 10 puntos y Petit pues hace lo que tenía que hacer, asumir. Y le dice al entrenador si podía decir algo. Mister, ¿puedo decir algo? Y dice, sí. Le dice, mira a sus compañeros y le dice, hacedme llegar la maldita pelota, ¿no? Como diciendo, joder, que es que voy 31 puntos en 3 cuartos, dadme el balón. Bueno, pues en esos 6 minutos que quedan de partido, Petit anota 19 de los 21 puntos de su equipo, incluida la canasta que sella el triunfo, que hasta el día de hoy es el único título de los Hawks. Al final, Petit, pues 50, Manuel, acaba con 50-19, ¿no? 50 puntos, 19 rebotes. Sí. Casi nada, casi nada. Sí, no, aquí, a ver, esto es el momento cumbre, ¿no?, de su carrera, que tenemos un programita especial con el baloncesto, con Óscar también, aprovechamos para meter la cuña. Claro, y es que, claro, estos luego perdieron 2 finales más, la del 60 y la del 61, también contra los Boston Celtics, y es que la del 61, la del 60 la del 60, 7 partidos. 4-3. Claro, o sea, hablamos de eso. Yo solo dejo un par de datos de Bob Petit, quitando cuando fue MVP en el 1956, que luego fue en el 59, es que hasta su penúltima temporada siempre entre los 4 primeros y solo una vez en el sexto. Y es que luego en puntos por partido, en sus 10 primeras temporadas, nunca baja del 4º puesto y en rebotes de media nunca baja del 5º. O sea, hablamos de que es que estaba entre lo mejor de lo mejor e insisto, para mí lo mejor de Petit es que entraba talento a la liga, talento físico y talento baloncestístico, y él seguía ahí y seguía. En el 65 creo que aparte de su retirada, Óscar, fue por una de estas faltas que cayó como de espaldas, ¿no? O de medio lado. Sí, él al final de la temporada, bueno, fue un año muy accidentado para él, tuvo bastantes, pero ya tiene en una de estas faltas al final que se le desgarra los ligamentos de la rodilla y es al final de la temporada. O sea, es que llega a jugar los playoffs, pero los llega a jugar ya muy, muy mermados. Muy mermados. Pero es que es un 26 puntos, 16 rebotes de media, con un 44% en el tiro, que para la época estaba bien, de media en su carrera. O sea, sigue siendo, era a día de hoy sigue siendo, tras Russell y Chamberlain, el tercer jugador con mayor media de rebotes de la historia de la liga. El primer jugador en superar los 20.000 puntos. Sí. Era el segundo máximo reboteador cuando se retiró con 12.849 rebotes. Una barbaridad. Y hablamos de los rebotes y este no era el típico jugador que ganaba la posición ahí abajo. Este solía atacar el rebote de fuera hacia adentro. Y cuando hemos hablado que se puso en manos de Alvin Roy y que gana fuerza, este entraba como un bulldozer. Decía Tommy Heinsohn que una vez que la habías perdido de vista, o sea, que te arrollaba, ¿no? No, y luego, de hecho, Bill Russell decía eso, ¿no? Que era el rey del segundo esfuerzo, ¿no? Sí. Y fíjate, Bill Russell, que lo que tú dices, pues uno de los mejores rebotes de la historia, y pues se metía ahí, le daba por saco, estaba, insisto, jugador blanco, lo que tú dices, que era un tirillas, pues bueno, se fue cuidando, fue consiguiendo su tiro. Yo creo que era de los típicos que mentalmente era muy, muy duro. Eso le permitió, pues eso, querer progresar,
estar ahí siempre, incluso la liga ganando, pero él seguía, porque la última que estuvo en forma, o sea, la 63-64 antes de retirarse, claro, fue un 27-15, con un 46% en el tiro, claro, que fue cuando mejor tiró en su carrera, o sea, como vemos que ya tenía 31 años, que insistimos que los 31 años de entonces, porque era viajar en avión comercial, tíos de 2'10 en asientos regulares, dormir en, pues eso, en hoteles de mala muerte, back to back to back to back, que decimos ahora, no mucha pasta ganando, los pabellones no era precisamente parque flotante, etcétera, con lo cual... El tema de los cuidados médicos que hemos hablado. Claro, claro, aquí pues, ¿estás bien? Sí, venga, la escayola a Adelante. jugar, claro, eso te va minando evidentemente las articulaciones y la mente, porque juegas con dolor, Óscar, el jugar ahí, Manu, el jugar siempre con constante dolor, e insisto, que es que en esa época te metías en la zona y te podían soltar un codazo. Bueno, Will Chamberlain no tenía las dos paletas de delante, que luego las llamaban postizas. Se las hundió Clyde Lovett, el compañero de... Entonces, bromas las justas. Sí, sí. No, y mira, y para que los que estén viendo el programa o los que estén escuchando el programa se hagan una idea, Bill Russell le llamaba el rey del segundo esfuerzo por esa habilidad que tenía para recoger sus propios fallos cerca del aro y poder rebotearlos, porque él no saltaba mucho, pero tenía muy buen timing de salto. Y en eso me recuerda mucho a Moses Malone, que era capaz de mantener vivos esos balones que reboteaba, que salían despedidos y que no estaban en manos de nadie. Y en ese aspecto tenía una habilidad tremenda. Eso lo contamos una vez que lo decía el inolvidable Darrell Dawkins, que decía, claro, yo salto más y posiblemente de los que más de la NBA y tengo una potencia, pero claro, no tengo ese timing de Moses de un segundo esfuerzo, un tercero, de saltarlo justo y sobre todo lo que llaman... el momento adecuado. Claro, exacto, en el momento adecuado, y esto que dicen los americanos, el release, ¿no? Que es release, ese esfuerzo corto, rápido, ¿no? Para ir con rapidez a por la bola. Entonces lo tenía y esto, la verdad que es impresionante. Yo insisto, es uno de los mejores jugadores de la historia, con números de verdad, llevando a su equipo muy arriba, casi llevándose 2 anillos contra los Celtics, ya decimos, en el 7º partido del 57 que hemos contado y del 60, ganándoles otro. Y bueno, la verdad que merece la pena recordarlo, que sigue vivo este hombre, ¿no? Sí. Con 90 años, que como decía hace un año le oía en una entrevista con Bill Simmons, ¿puede ser? Sí, puede ser. No me acuerdo, pero sí lo oía todavía en una entrevista, sí. Sí, con Bill Simmons. Decías antes, Óscar, que tenía muy claro que no quería nada relacionado con el baloncesto. Pues fue contable, trabajó en un banco, se jubiló ya mayor y no... Él, mientras era profesional, cuando no estaba jugando, él empezó a trabajar en el American Bank and Trust Company y a los 31 años fue nombrado vicepresidente adjunto. O sea, ojo, incluso recibió algún premio de la Cámara de Comercio de San Luis. O sea, era un personaje, este tipo era un tipo con las ideas muy claras, sabía lo que hacía. Y esto mientras Te voy a decir que se retiró en 2006 con 74 años en Equitas Capital Investors, una consultora que él mismo creó. Eso que iba a decir. Y nada, que sí que vemos que los Hawks en ese sentido sí que cuando está por Atlanta siempre le hacen algún homenaje, siempre le mencionan. No en vano, pues lo decíamos, es el único anillo de la franquicia. Y hay que ser agradecidos a las leyendas en general, pues de los equipos de cada una de las franquicias. Y nosotros aquí en el retrovisor lo somos en general con todas las leyendas de la NBA que han ayudado a hacer tan grande este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Chicos, hoy tenemos que acabar un poquito antes. No me da la vida para hacer más cosas. A los que estáis por aquí por Twitch, en un ratito a las 11 estoy con los amigos de Now Club ESP
estaremos ahí con un poquito de tertulia. Mañana a las Un 11 saludo para ellos. De vuestra parte se lo doy. Mañana a las 9 de la mañana tenéis el resumen de los Rockets en A la Contra. El jueves a las 9 de la mañana tenéis en YouTube, en iVoox, iTunes, Spotify la entrevista con Sam Smith, y el viernes el resumen de los Hornets también en A la Contra. El retrovisor volverá, pues iba a decir el mes que viene. Bueno, estamos a 25 de abril. O sea, sí, el mes que viene, sí, pero el mes que viene va a haber, sí. El mes que viene, que no dentro de un mes, que no es lo mismo. Eso es. Óscar, Manuel, muchísimas gracias. Y nada, te tenemos que clonar para que descanses un poco, que te tenemos muy, muy atareado. Estoy porque me he cogido 2 semanas de vacaciones, bueno, en parte porque me coincidía con el cumpleaños, en parte porque coincidía con el inicio de los playoffs, y como es primera ronda y tantísimos partidos, me gusta verlos, pues aprovecho, ¿no? He visto todos los partidos menos 4. Y ya el cuerpo empieza a pedir papas. A pedir papas. Son muchos días durmiendo 4 horas. Sí. Pero bueno. Lo dicho, chicos, un auténtico placer teneros aquí como siempre. Se aprende mucho con vosotros y es muy divertido además hacer estos programas con vosotros. Un abrazo a los Venga, dos y muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Venga. Un fuerte abrazo.